Sean todos bienvenidos a Igual Vamos para Adelante. En esta oportunidad quería agradecerles todo el apoyo que he recibido a través de los views del podcast. Los invito a que se suscriban, los invito a que comenten el video y lo compartan. En esta oportunidad nos acompaña el doctor José Ángel Olivares y vamos a hablar con respecto a lo que son las comunicaciones en los negocios. Los invito a que disfruten el podcast en su episodio número 4. Todos bienvenidos a Igual Vamos para Adelante. En esta oportunidad nos acompaña el científico médico doctor José Ángel Olivares, quien en la actualidad se encuentra realizando un posgrado en comunicación técnica y científica. Buenos días. ¿Cómo está? José Ángel es mi hermano. Él se encuentra ahorita en la ciudad de Salt Lake City, en Estados Unidos. Él nos va a acompañar a desarrollar lo que va a ser el tema, la comunicación en los negocios. ¿Okay? Él tiene amplia experiencia y tiene una experticia con respecto a lo relacionado con este tema, por lo que vamos a empezar preguntándote, José, cómo es la comunicación en los negocios o de qué va lo referente a tu posgrado con respecto a la comunicación técnica y científica. Bueno, muchas gracias primero que todo por invitarme al programa. Me parece una iniciativa muy buena, excelente iniciativa. Gracias. Siempre hay que desarrollar algo positivo de lo negativo, en este caso de esta cuarentena. Entonces me parece excelente desarrollar conocimiento empresarial, conocimiento que nos puede ayudar para cuando salgamos de esto estar muchísimo más enriquecidos. La comunicación técnica y científica es un campo muy poco nombrado dentro del campo de las comunicaciones y sobre todo en el cual yo caí por pura coincidencia. Es un campo donde nosotros manejamos comunicación, todo tipo de comunicación que no sea comunicación periodística. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un comunicador técnico, y en mi caso que estoy haciendo una concentración o una mención en el campo de las comunicaciones científicas, es, valga la redundancia, un comunicador que se encarga de manejar todo tipo de comunicaciones que sean reguladas por ley, número uno, o que se encarguen en promover los objetivos, las actividades y aumentar las ganancias o desarrollar cualquier tipo de actividades científicas. ¿Okay? En mi caso, yo soy investigador científico, trabajo aquí en la Universidad de Utah y, por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. Cuando se hace una patente de un ensayo de laboratorio, todo eso tiene que estar patentado. No podemos nosotros decir, hicimos este estudio y lo vamos a seguir haciendo. No, eso tiene que estar fundamentado en una investigación y tiene que estar expresado en un documento que se envía a ciertas agencias regulatorias y estas agencias regulatorias aprueban este tipo de ensayos clínicos, fórmulas químicas, medicamentos, todo lo que sea científico, médico, que tenga que estar escrito en algún lugar, que tenga que estar plasmado en algún lugar, el inserto de un medicamento, ese papelito que tú sacas y lo desdoblas y es así de largo. Que vienen los medicamentos cuando tú lo abres. Exacto. Y ves todo lo que está escrito. Ese documento, tú que eres abogado, ese documento puede terminar en una corte judicial donde un paciente que se echó la crema en la cara y se quemó, demandó a la compañía y la compañía lo único que tiene para defenderse es ese paquetito. Entonces, esa comunicación que está en ese paquetito tiene que ser desarrollada por una persona como yo que tenga conocimiento técnico, científico, médico y aparte conocimiento de comunicación, porque tengo que saber cómo escribir, qué tengo que escribir, qué no tengo que escribir, qué lenguaje debo utilizar, porque si te das cuenta, el lenguaje, bueno, caí justo en este ejemplo de los insertos de los paquetes porque es algo que hacemos muchísimo. El lenguaje tiene que ser al principio muy técnico, te dice compuestos químicos, te dice modo de uso, efectos secundarios, todo esto, y te da fórmulas químicas y todo de todos los químicos que tiene este medicamento, y después el lenguaje tiene que transformarse en un lenguaje más
más habitual para que la persona que lo está utilizando, que no entiende de cosas científicas, de terminología científica, pueda utilizar el medicamento de una manera segura. Que sea intuitivo, o sea, el lenguaje, ese lenguaje tiene que ser muy intuitivo a la hora de tú leerlo y entenderlo. Como eso, también hacemos patentes, se hace mucha patente en el campo de la medicina. Por ejemplo, ahorita está muchísimo con esto del coronavirus. Muchísimas personas me han preguntado, ¿cuándo va a salir la vacuna? Bueno, más o menos un año, año y medio. Y todo el mundo está consternado, porque en año y medio, ¿cómo va a salir una vacuna? Y si la gente supiera que detrás de una vacuna, generalmente sin pandemia, sin nada, detrás de un medicamento, están de 10 a 15 años de desarrollo. O sea, que un medicamento no sale al mercado, o una vacuna no sale al mercado, con menos de 10 años de investigación y de desarrollo. Entonces, más bien el campo científico está desarrollándose lo más rápido posible. Estamos corriendo todos. Está corriendo el que hace la vacuna. Está corriendo el que hace todos los documentos para mandarlos a las agencias regulatorias. Los que hacen las agencias regulatorias están trabajando súper rápido para poder sacar esto a un tiempo más esperado. No, lo entiendo perfectamente. Ahora, lo que quería traer al programa era en contexto cómo funciona la comunicación en los negocios. ¿Me explico? Bueno. Entonces, pudiésemos, ya en base a lo que has explicado, tener en contexto de qué se basa este programa con respecto a lo que va a ser la comunicación. ¿Me explico? Entonces, ya tenemos en tus palabras explicado de qué va la comunicación y de qué va el posgrado al que tú te estás desempeñando. Mi intención por la que te invito al programa, además de que siento una profunda admiración por ti y sé de lo que eres capaz. En una oportunidad, cuando estuvimos compartiendo las vacaciones de diciembre, yo te comenté acerca de la necesidad que estaba teniendo yo con respecto a la compañía por el desarrollo que venía teniendo, ¿no? Y estábamos hablando con respecto a el plan de negocio. Como la compañía que actualmente yo manejo junto a mi socio se encarga de tecnología, no habíamos conseguido una persona que tuviera la experticia suficiente para realizarnos un plan de negocio que se adaptara a los requerimientos que estábamos necesitando, debido a que se manejan términos que cualquier persona que haya hecho un esquema de negocio o haya desarrollado un plan de negocio no estaba habituado a estos términos, no estaba habituado a lo correspondiente a las visiones o a las misiones que podíamos tener, y fue cuando por casualidad estábamos hablando de esa situación. Sí. Y es cuando tú me dices, bueno, yo particularmente te puedo hacer un plan de negocio. Claro. Aquí es donde pasamos al aplicativo de la comunicación en los negocios. Ok. Entonces, en este punto, en lo que ya va a ser el aplicativo de la comunicación en los negocios, yo te puedo hablar desde mi punto de vista que durante el tiempo de trabajo, de desempeño laboral que yo he tenido, he visto en grandes marcas la comunicación que ellos llevan. Por el discernimiento que ahorita tengo, me doy cuenta en retrospectiva, cuando yo veía la marca de Coca-Cola, cuando yo veía la marca de McDonald's, cuando escuchaba los eslogans, que en ese momento yo no tenía ni idea de qué se trataba esto. Pero ahorita que hay un mayor discernimiento y que uno tiene más posibilidades de entender de qué va todo esto, o sea, el ataque no, sencillamente el bombardeo neurológico que te hacían con los eslogans, con las musiquitas, con la cancioncita, o sea, tiene tanto que ver en los negocios porque automáticamente tu usuario, tu cliente, ¡pum!, te identifica. Exacto. Sin decirle, aquí estoy yo, sino que pongo mi cancioncita como las campanitas del heladero o la cancioncita del que vende helado. Ok. Ahorita que estás hablando, yo estoy tomando notas. Siempre como buen científico,
tengo donde anotar siempre y siempre tomo nota. Entonces, hay dos cosas que dijiste que son súper interesantes y las voy a desarrollar un poquito para más o menos para ampliar la perspectiva que tú acabas de dar. Mencionaste varias empresas, Coca-Cola y todo esto, y mencionaste una que siempre pasa a ser un caso de estudio de las comunicaciones empresariales, que es McDonald's. Y no te voy a decir, no voy a abarcar la comunicación que tiene McDonald's en comerciales, en los colores que utilizan para la cajita feliz y todo eso, porque todo eso va más centrado al campo de la publicidad, en el cual yo no me desempeño tanto. Sí tengo conocimiento de cómo desarrollarme en el campo de la publicidad, más que todo en empresas técnicas y científicas, pero lo que yo sí quiero entrar en detalle sobre McDonald's es una estrategia excelente que ellos siempre usan, que es una estrategia de comunicación técnica y científica. No es tanto publicitaria, sino una estrategia de comunicación técnica que se llama localización. La localización funciona muchísimo para estas empresas que quieren expandirse más allá de su territorio. Generalmente son empresas grandes, así como McDonald's, que tienen presencia en todos los países del mundo. McDonald's tiene presencia en casi todos los países del mundo. ¿Qué hace McDonald's? ¿Cómo localiza McDonald's sus comunicaciones? Algo súper interesante. ¿Qué pasa cuando yo he ido a un McDonald's en México? Está el McDonald's, está el menú es el mismo, está el Big Mac, está el McPollo, está no sé qué, pero resulta que cuando tú vas a agarrar donde están las salsas de tomate, hay un bowl que tiene chiles picanticos así, porque la población mexicana come chile. ¿Qué pasa cuando tú vas a un McDonald's en Venezuela o ibas, no sé, porque tengo tiempo que no voy, pero podías pedir arepitas en vez de papas fritas? O podías pedir yuca en vez de papas fritas. Es más, la técnica de localización puede salvar una empresa. McDonald's en Venezuela no agregó yuca por amor al arte venezolano y a la yuca venezolana. McDonald's agregó yuca a la cajita feliz porque se acabaron las arepas. Entonces se acabaron las papas. Se acabaron las papas. Entonces una técnica de localización fue adaptarlo a otro estilo de comida que fuera autóctono de la región. ¿Okay? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando fuimos al McDonald's en Francia, cuando hicimos aquel viaje a Francia, que la comida era así, chiquitita? ¿Por qué? Porque la población francesa ve eso como atractivo, no ven un pote así grande de refresco, lo ven como algo grotesco y no consumen ese producto. Entonces, la estrategia de localización, nosotros como comunicadores técnicos tenemos un conocimiento de cómo hacer, de cómo adaptar a esta empresa, la imagen de la empresa, porque este ejemplo que te acabo de nombrar no son ejemplos de comunicación verbal ni de comunicación visual. Todo es visual. Es puro ejemplo de comunicación visual. Entonces, ¿qué hace esta medida de localización? Que la empresa se solidifique en diferentes culturas, con diferentes estrategias. No podemos llevar la misma estrategia de una empresa aquí a una empresa en Latinoamérica sin hacer algún cambio. Siempre tiene que haber algún cambio, por muy pequeño que sea. Por ejemplo, en tu campo, cuando yo hice el plan de negocios de Pronapis, lo adapté, me informé de todo lo que tenía que ver con las empresas reguladoras en Panamá. ¿Por qué? Porque el plan de negocios es una estrategia básica de comunicación de una empresa donde está estipulado todo lo que hace esta empresa, en lo que cree esta empresa, cómo va a desarrollar los negocios de esta empresa, cómo va a vender, cómo va a crecer, cuáles son las estrategias de contingencia, todo esto. El plan de negocios es la estrategia de comunicación más básica de cualquier empresa. Y tiene que ser dinámico. O sea, el plan de negocios tiene que ser revisado mínimo una vez al año. Hay empresas que lo revisan cada cuarto de año, lo revisan y van adaptando todos sus objetivos y todo su alcance. Eso te digo desde lo que estamos hablando actualmente con respecto al aplicativo, que sí me he dado cuenta bastante y lo puedes ver con bastante acentuación en lo que es el menú criollo. Uh-huh. ¿Sí? Exactamente. El criollo es porque es del sitio. ¿Me explico? Entonces, es el que, por lo menos en el caso de aquí de Panamá, trae el arroz, el guandú, la cuestión, y estás en KFC.
Sí. En Taco Bell y hay un menú criollo que lleva todos los sabores de Panamá allí. Bueno, hay dos cosas que quiero agregar a eso. Por ejemplo, lo del menú criollo. Hay técnicas de localización que deben ser aplicadas y otras que no. Por ejemplo, Apple no necesita ninguna estrategia de localización. Entonces, los productos Apple, la identidad del producto Apple es tan homogénea, o sea, ellos tienen una identidad tan homogénea que ellos localizar su producto les haría daño. ¿Ok? Sí. No les haría, porque es otro tipo de industria, no es una industria de comidas, no es una industria que está especializada en cada país, sino que es industria tecnológica. Totalmente entendible, pero para la audiencia, tenérselo en contexto, ¿me entiendes? Exacto. Taco Bell me acabas de mencionar, es otro caso de estudio. Taco Bell en Estados Unidos es una franquicia de comidas muy lucrativa, muy exitosa, que ha intentado entrar al mercado mexicano 3 veces y no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque la comida mexicana, si tú conoces a cualquier mexicano, es un arraigo cultural tan grande y un sentido cultural tan grande para el mexicano que ver una interpretación barata de la comida mexicana como lo es Taco Bell en su territorio, ellos lo ven como un insulto. Entonces, las 3 veces que Taco Bell ha intentado ingresar al mercado mexicano, ingresar a México, tener restaurantes y operar, no han podido, o sea, no lo han logrado en todo este tiempo. Entonces, no hay estrategia de localización que les funcione porque ya la percepción de la marca Taco Bell en México, por ejemplo, está totalmente destruida. Entonces, no tiene sentido, sino mejor expandirse y localizarse hacia otros campos. Esto que acabo de decirte, por ejemplo, este análisis que acabo de decirte, es otro campo de las comunicaciones que se llama desarrollo de negocio. Claro, y lo pudiésemos ver también con cadenas de pizzerías que quieren incursionar en Italia. Depende porque el producto es diferente. Porque la pizza no vas a cambiar la estructura de la pizza es pizza. ¿Ok? Sí. Entonces, es complicado. La estrategia de localización. Eso, o sea, es súper complicado lo que es la comunicación en los negocios. La comunicación mira, yo te digo, hay un dicho que tenemos los comunicadores dentro de nuestro ámbito que decimos, si usted domina la comunicación de su empresa, usted domina su empresa. Si no, no la domina. Porque ahora, la comunicación es interna, la comunicación es con los trabajadores, la comunicación es con el público, la comunicación es diferentes tipos de comunicación. Hay empresas que se dedican únicamente al marketing y cometen un error grandísimo porque se dedican a vender. Aquí está el producto, pero no dedican tiempo a las relaciones públicas, que es otro tipo de mercado de comunicación que la empresa debe desarrollarse, que por eso también se lo desarrolla Cronapis, que es la estrategia que se hace con los medios de comunicación, la comunicación que no cuesta. Yo no estoy pagando por poner una nota de prensa en un medio de comunicación, pero ¿qué pasa? Yo pongo esta nota de prensa, yo tengo cobertura por este medio de comunicación y tengo una interacción con el público que no vende, pero da a conocer mi marca, aumenta la reputación de mi marca e indirectamente va a vender. Exacto. Ahora ya pudimos entender por nuestro debate actual de cómo vimos el aplicativo nosotros directamente en lo que fue nuestra vida hasta ahora de las comunicaciones en los negocios. Ahora quiero pasar al punto desde mi experiencia y desde tu experiencia con respecto a lo que es la comunicación en los negocios. Con respecto a la experiencia, como te dije, nosotros en las compañías que tenemos, comenzamos a ver esta debilidad. Y la debilidad la veíamos porque no teníamos la manera del lenguaje de comunicación y además no teníamos quien nos asesorara de una manera experta de cómo debíamos hacer. Exacto. De repente sí lo conseguíamos, pero elevaban unos costos, o sea, que se salían de nuestro presupuesto y lo veíamos hasta como inalcanzable. Bueno, los comunicadores cobramos bien. Exacto. Entonces, en el momento que yo me siento a hablar contigo, que comenzamos a hablar y tal,
¿Cuál fue mi reacción? ¿Te acuerdas de mi reacción en ese momento? Sí. ¿Qué te dije yo en ese momento? Quedaste atónito, dijiste, no puede ser que esto sea tanto lo que es, ¿sí? Y te dije, eso va. Nosotros, en lo que yo llegue a Panamá, yo me siento con mi socio en la junta directiva y yo te voy a asegurar que eso va a ir. ¿Entiendes? Sí. Debido a que nos hacía falta y nosotros necesitamos comunicar qué es lo que estamos haciendo. Igualmente, cuando te sentaste a hablar con nosotros de manera de asesoría y todo esto, los socios quedaron completamente de acuerdo y arrancamos, hicimos el proceso y allí está. Ahí está. Fueron muchas cosas que para nosotros eran totalmente desconocidas. Totalmente desconocidas, porque mis socios y yo venimos de una experiencia de negocio totalmente distinta a la que estamos aplicando ahorita, tanto en época como en aplicación, ¿ok? En la época, sencillamente, si tú ibas a trabajar, el jefe tenía el derecho de decirte 4 cosas y tal, y ahí no había comunicación de que, mira, sencillamente el cliente tiene la razón y si no lo estás haciendo bien, vas para afuera. ¿Me explico? Entonces, ahorita, en perspectiva, tanto el tiempo como a lo que nos estamos dedicando nosotros, no funciona así. Yo tenía un lenguaje de comunicación diferente con mis colaboradores a como lo tengo ahorita que hicimos la asesoría contigo. Entonces, yo quisiera conocer desde tu experiencia cómo ha sido esa evolución con respecto a la comunicación, ¿no? Y te lo traigo en el ámbito de los negocios porque es donde yo me desenvuelvo ahora. No sé bajo qué otra experiencia o otra industria pudiese hablar tú. Bueno, mi experiencia dentro del campo de las comunicaciones ha estado muy centrada y muy especializada en el campo científico porque es donde yo me desarrollo. Pero las estrategias son las mismas. O sea, las estrategias existen, eso es como los chefs. Los chefs tienen sus recetas y de aquí sacan un poquito y ponen un poquito y ellos manejan a su manera lo general que es una receta. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros tenemos dentro del ámbito de las comunicaciones científicas, siempre yo podré ser muy comunicador científico y yo podré agarrar un estudio de investigación, una patente y escribirla y hacerla, pero siempre el objetivo va a ser hacer dinero. Promover los objetivos y la identidad de la empresa, aumentar las ganancias, todo esto. Por ejemplo, ahorita, este lunes, hoy es miércoles, 2 días atrás, me dicen en mi empresa donde yo trabajo, José, nos hicieron una auditoría de de muchos ensayos que se hacen, ensayos científicos que se hacen en la empresa y resulta que la ley cambió, la ley para regular estos ensayos médicos cambió y entonces nosotros tuvimos que auditar todos nuestros ensayos para ver si se adaptaban a esta nueva ley y resulta que todos excepto uno se adaptaba a esta ley. ¿Qué pasa? Entonces ellos me hablan y me dicen, tenemos que adaptar este ensayo, tenemos que hacer un nuevo estudio. Estas 2 investigadoras que están haciendo este estudio me hablan a mí y me dicen, y tenemos que adaptar el estudio a la nueva ley. Ah, bueno, yo me bajo la ley de internet y es un documento de 122 páginas que yo me tengo que leer, que yo tengo que familiarizarme y que yo tengo que adaptar toda esta investigación y estos documentos a esa ley. ¿Qué pasa? Tú lo ves y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los negocios? ¿Qué tiene que ver esto? Si esto sí. Bueno, resulta que este ensayo le genera a la empresa $4 millones al año. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no saco estos documentos y los mando a aquella organización que me los va a aprobar, entonces la empresa está parada por $4 millones al año. ¿Sí me entiendes? Entonces siempre mi objetivo va a ser permitir las ganancias, aumentar las ganancias de la empresa. Mira, José, con respecto a eso, hermano, mira, yo en toda esta dinámica que ha sido migrar a Panamá, montar las empresas, todo esto, José, he aprendido a no subestimar ningún tipo de trabajo, hermano. No lo subestime. No, hermano, mira, de verdad, o sea, yo no subestimo ni siquiera a la persona que limpia y
y es porque me ha tocado estar sin esa persona 2 semanas y está hecho un caos en la oficina. Entonces, todo el mundo desempeña un puesto o un cargo porque es necesario en la compañía. Todo el mundo y lo peor es que es subestimar cualquier cargo dentro de tu empresa, porque te sientes mal cuando te subestiman a mí, y con nosotros lo han hecho. Con nosotros me refiero a la compañía. Sí. O sea, cualquier persona que viene y dice, no, pero mira, haces la página web y tal. Bueno, pasas el presupuesto de lo que significa hacer la página web, de lo que significa hacer todo esto, y te dicen, pero bueno, ni que eso fuera algo de este mundo. O sea, leerse 125 páginas, ¿qué puede ser esto? Sí. 122 páginas para adaptar un documento que yo tengo que crear, tengo que insertarme en esta investigación. Es una empresa, es una microempresa dentro de una empresa, ¿sí me entiendes? O sea, es un proyecto en el que la empresa va a invertir millones de dólares para yo poder asegurar, o para el equipo, no yo, el equipo poder asegurar que la empresa pueda seguir generando estos 4 millones de dólares mensuales, que es lo que genera este ensayo. Entonces, las comunicaciones, y te lo digo en el ámbito que yo me desarrollo, que es el científico. Pero, por ejemplo, está el ámbito empresarial. Mira, importantísimo, que aprendemos mucho sobre esto en el posgrado. De muchas empresas biotecnológicas, que son empresas donde yo pudiera trabajar, donde yo trabajo, que hacen medicamentos, que hacen vacunas, que hacen investigación científica, cotizan en la bolsa. Cotizan en la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Que mira, qué cosa tan regulada legalmente, y qué bueno que así sea, pero no hay nada más regulado que la comunicación de una empresa pública, o sea, una empresa que cotiza en bolsa. Totalmente. No, es increíble lo que imagínate, existe una ley que se llama la ley de Sarbanes-Oxley aquí en Estados Unidos para cotizar. No sé cómo se maneja en otros países. Pero tiene que ser así, porque el eslabón que hace que la empresa tenga una baja en la bolsa, van por ese eslabón. Claro, y aparte tú como inversionista, por ejemplo, Jesús Olivares, que no tiene conocimiento en lo absoluto sobre el ámbito médico, pero tiene acciones en esta empresa. Entonces yo como departamento de comunicaciones de una empresa biofarmacéutica, tengo que comunicar, según la ley de Sarbanes-Oxley, cada 3 meses tengo que hacer un análisis de la acción. O sea, yo digo, Dios mío, si yo aprendí a hacer un análisis de una acción de bolsa, de cómo hacer los forecasts, las tendencias, todo esto, por el ámbito en el que me desarrollo, porque a veces te puede tocar trabajar dentro del ámbito de las relaciones con inversionistas, que se llama Investor Relations. Si tú te metes en la página web de cualquier compañía pública, siempre van a tener un clic donde tú le puedes dar y dice Investor Relations. Entonces ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que mantener la confianza del inversionista que ya tienes y tratar de capturar nuevos inversionistas, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Mientras más gente invierte, mientras más sana sea esa acción, más va a valer, más ganancia. Acuérdate que te dije, siempre el objetivo principal, el objetivo final de las comunicaciones va a ser aumentar las ganancias, ¿ok? Ya sea por estrategias de relaciones públicas, de mercadeo, de publicidad, de lo que sea, de comunicación con el inversionista, de comunicación regulada, todo esto. ¿Okay? Entonces, todo esto es lo que hago yo en el campo de las comunicaciones, pero muchísimo más enfocado dentro del ámbito científico, que hay gente que se dedica a muchísimos otros campos. O sea, es un campo muy, muy amplio el campo de las comunicaciones, y si lo sabes hacer muy bien, te puede ir muy bien. ¿Y qué consejo nos pudieses dejar con respecto a esto? Sobre una empresa, sobre la comunicación de una empresa, es que la empresa tiene que conocer bien su identidad. Eso es la parte más importante. De hecho, siempre lo primero que hacemos en una empresa, cuando yo llego como asesor, es evaluar la retórica de esta empresa. ¿Qué le pedí yo a Cronapis cuando empecé a hacer el plan? Antes de hacer el plan de negocio. Mándenme un email de ustedes, de un email que se hayan manejado entre ustedes, un email que hayan mandado a un cliente, prospective client, a un cliente potencial. Mándenme sus tarjetas de presentación. Yo quiero analizar el lenguaje, yo quiero analizar la identidad de esta empresa para yo adaptar mi documento a la identidad de esta empresa.
tengo que ver la página web, tengo que ver las redes sociales, tengo que ver todo esto. Eso se llama hacer una evaluación de la retórica de la empresa, de cómo la empresa se comunica, de qué lenguaje utiliza, de qué colores utiliza, de qué todo utiliza. Por ejemplo, si tú ves en internet ¿cómo se dice esto? Para buscar trabajo, un aviso de trabajo. Un aviso de trabajo de Google, por ejemplo, tú vas a ver que el lenguaje es súper informal. De hecho, Google es una empresa muy informal. Entonces ellos tienen toboganes dentro de sus empresas, tú puedes ir vestido de franelitas y jeans, tienen mesas de pool y todo esto. Por ende, esa identidad de la empresa se traduce en todas sus comunicaciones. Entonces siempre te dicen, ven a trabajar con nosotros y disfruta de las mejores instalaciones donde puedes divertirte, que no sé qué. Pero ¿qué pasa si vas a buscar trabajo en una empresa biofarmacéutica, por ejemplo, donde tu audiencia son científicos? Hay una formalidad. Hay una formalidad impresionante que la empresa, la identidad de la empresa se adapta a todo. Es más, existe para las empresas aquí en Estados Unidos, empresas muy grandes, no sé en Latinoamérica, un manual de estilo, sobre todo para las empresas científicas, que yo me tengo que leer completamente el manual de estilo para escribir cualquier documento. ¿Por qué? Porque hay en la industria biofarmacéutica, por ejemplo, existen en el manual del estilo de esta empresa no abrevia medicamentos, no abrevia enfermedades, mientras que hay otra que sí abrevia, ¿ok? Entonces yo tengo que ver, esta empresa pone en mayúscula el género de el género de una bacteria, pero no la especie, o X, o sea, todo esto se maneja. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo un documento que tiene 122 páginas y desde el principio escribí mal una palabra que se va por todo el documento? Entonces yo tengo imagínate, entonces yo tengo que familiarizarme primero con la empresa. Por eso fue que yo a Cronapi le pedí todas las comunicaciones de las cuales yo pudiera pensar. Yo le hago una entrevista a los ejecutivos de la empresa. Yo quiero ver cómo se maneja esta empresa para yo adaptar mi instrumento de comunicación a la retórica y a la identidad de esta empresa. Entonces las empresas tienen que conocerse bien. Por eso tienen que saber su misión. Por eso tienen que saber su visión y tienen que no salirse de allí. Esta es nuestra misión y para allá vamos. Esta es nuestra visión y para allá vamos. Mantener una identidad arraigada para poder comunicarse, para poder hacer negocios, para todo. Totalmente. Bueno, considero que de parte de lo que fue el contexto del programa está suficientemente explicado. Aquí voy a dejar las redes sociales de José para que lo sigan en Instagram. Y como le estoy diciendo a mis invitados que les agradezco totalmente la participación y el apoyo que he recibido por parte de ustedes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y ya sabes, José, que igual vamos para adelante. Igual vamos para adelante. Gracias por estar con nosotros. Dale, muchísimas gracias a ti.